Muy buenas noches. Bienvenidos a la Casa del Libro Total para una nueva tertulia, Memorias Vivas, el personaje y su historia. Nos complace su presencia, nos complace enormemente la presencia de nuestro invitado, a quien tengo el gusto de conocer desde hace rato y con quien hemos compartido experiencias, momentos creativos, locuras, cosas buenas, ¿no? Todas. Démosle un aplauso de bienvenida a nuestro músico, a nuestro querido amigo Lalo Ariza. Lalo, qué bueno tenerte acá. Me habría gustado que también estuviera Chepe, tu hermano. Sé que anda por allá en un crucero, está en ese momento. Buenas noches, ¿cómo están? Qué gracias, Pacho, estar acá con ustedes, con este público. Qué gusto estar acá conversando de la vida. Bueno, pues vamos a conocer la vida de Lalo Ariza, quien ha sido protagonista del escenario cultural de Bucaramanga y Santander, músico, gestor cultural, productor cultural, ¿cierto? Y empresario. Es de esos artistas, no todos lo logran, ¿no? Que escala su carrera artística hacia el plano empresarial. Eso es loable, ¿no? Alfonso Guerrero, por ejemplo, lo hizo, ¿no? En el campo de la música. Tenía una empresa familiar, ¿no? Igualmente, los Ariza se han destacado por ser muy organizados en la vida cultural, por aportar enormemente al desarrollo cultural de nuestra ciudad. Lalo, empecemos por el principio. ¿Cuándo y dónde nació? Bueno, yo nací en Bucaramanga, mis padres eran mi papá de la provincia de Vélez, de Bolívar, mi madre de Togüí, Boyacá, pero yo nací en Bucaramanga en el año 71. En el 71, ¿cómo los nombres de sus papás y sus mamás? Porque eso queda ahí grabado y eso no se Bueno, puede mi padre obviar. José Ariza Galeano, José Ariza, como chef. también músico de la provincia de Vélez, y mi madre Rosa María Castillo. Este Ariza de la provincia de Vélez, esos Ariza de la provincia de Vélez son músicos por naturaleza. Ellos nacen músicos ya, ¿cierto? Bueno, Ariza en la provincia de Vélez se encuentra en cada esquina, pero nosotros somos Ariza de los buenos, De los buenos. de los que andamos desarmados. ¿De cuál esquina? Claro, porque hay un gran maestro de la música colombiana que es el maestro Jorge Ariza. Seguramente está en la línea de Sí, la está en generación. el árbol genealógico, el maestro Jorge Ariza viene haciendo como una segunda generación del abuelo de mi papá, más o menos. O sea que usted nació marcado por la música, imposible que no fuera músico, Sí, no podíamos dedicarnos a otra cosa. igual que el Chefe. Yo pensaba que había sido una opción, ¿no? Es que lo llevan en la sangre, inevitable. Eh, Hablemos de esa infancia suya, hablemos de esos recuerdos de su infancia, en dónde vivían, y qué le gustaba hacer cuando era niño. Bueno, nosotros crecimos, 7 hermanos, crecimos acá cerca de esta casa, crecimos acá en el barrio Alfonso López, ahí vivíamos con papá, mamá, con mis 6 hermanos, vivíamos aquí abajo de la escuela de la Camacho Carreño. Crecimos bajo la escucha de las músicas andinas colombianas, de la música clásica, de escuchar músicas instrumentales. Todos mis hermanos tocan instrumentos, no se dedicaron a la música, pero a todos los tocó el arte. Ya. ¿En dónde estudió usted? ¿Aquí en la Camacho Carreño? No, yo estudié en el colegio de la policía, el colegio Bienestar Social, hice la primaria ahí y luego el bachillerato en el colegio INEN, pero no terminé en el INEN. Como la historia de todos los que No se estudiamos. avergüence que por aquí han pasado que hicieron la primaria en 5 escuelas, en 8 colegios, entraron a la universidad y salieron ese mismo día, no se preocupe. Así es, todos estudiamos en un buen colegio y el último año nos echaron y nos tocó buscar dónde terminar para graduarnos. ¿Y ese buen colegio cuál era? En uno que ya no existe, eso creo que la casa se cayó acá en la 13 con 37, creo que se llamaba Colegio José Acevedo y Gómez.
Ah, sí, lo recuerdo, sí, era famoso. Sí, era famoso porque allá llegábamos todos los que perdíamos los años. Era muy famoso por eso, no reciclaba, ¿no? Sí, ya era famoso el reciclaje humano. Sí, sí. ¿Su papá qué hacía? Mi papá fue músico, mi papá fue militar, ¿Fue músico y militar? sí, fue policía. Ah, bueno. ¿Y estuvo, me imagino que en la banda de la policía como Sí, músico? claro, él tocaba percusión, tocaba tiple, tocaba requinto, tocaba guitarra y de ahí pues la vena de mis hermanos que se inclinaron por las cuerdas. Ok. Supongo que tenía relación con el maestro Alfonso Guerrero, porque él Bueno, se fue, conocieron, aunque nunca tocaron ¿no? juntos, pero se conocieron. O sea, la banda departamental no era la misma banda de la policía, ¿no? No, la banda del departamento fue una prolongación de convocatorias del DICAS, del Departamento de Cultura Artística de Santander. Seleccionaron músicos que estudiaban música en el DICAS y músicos que ya tocaban en orquestas y músicos que eran empíricos. Esa fue la famosa banda del departamento que hizo el maestro Alfonso Guerrero. Bueno, esa la hizo el papá de Alfonso, no la hizo el papá de Alfonso Guerrero. Esa banda nace por allá como en la década del 20, 1924, si no estoy mal, la memoria me falla. Y ellos venían del norte de Santander, ¿no? Venían del norte de Santander. El papá, don Guerrero. Juan Nepomuceno Guerrero. Sí, Guerrero Agüedo creo que era, si no me falla la memoria. Y él fue clarinetista de esa banda. Sí, claro, nosotros hablamos de la banda del departamento tal vez del 80 en adelante, del 90, Claro. porque obviamente antes no teníamos razón de nada. Sí, en esa historia de la banda departamental es muy significativa porque eso nació de un programa nacional de bandas de música que se inventó Rafael Núñez, el que escribió la letra del himno nacional, ¿verdad? A finales del siglo XIX. La historia de la música en Santander es extraordinaria. La historia de los Ariza y de todos los maestros que han, digamos, engalanado la música de nuestro departamento, que la han engrandecido, ¿no? La han magnificado. Bueno, y este Lalo Ariza, que era disperso en el estudio, termina en el INEN, pero allá había una escuela de música, ¿no? Sí, tal vez un colegio como en el INEN, en esa época, en octavo grado teníamos que escoger qué línea terminábamos el bachillerato en octavo, noveno, décimo y undécimo, y tú podías escoger académico, comercial, que teníamos que ver mecanografía, saber escribir a máquina, eh, agropecuario. Yo creo que un colegio como el INEN, diciéndole a los chicos cuando tienen tal vez 12, 13 años, aprendan un oficio. Yo creo que lo más importante en la vida es aprender un oficio y allá se consolidó la música porque existía un departamento de música y podíamos escoger si queríamos aprender a escribir a máquina. Bueno, aprendimos a escribir a máquina, taquigrafía, pero ¿de qué nos servía la taquigrafía? La música, la electricidad, la carpintería. Fue un colegio que enseñó artes y yo creo que eso es lo que falta para los chicos, que aprendan un oficio. Era un técnico que tenía como una de las especialidades era música. Sí, departamento de música y había música clásica, había banda con el profesor Rafael Santamaría, el profesor Gustavo Mariño, que era el que lideraba el grupo de flautas, el maestro Triana en esa época que generaba el grupo de cámara, que él tocaba cello, el maestro Luis Eduardo Camargo, que tenía la línea de orquesta. Fue un camino muy bonito que escogimos. Pero usted empezó a formarse como músico en el INEN. No, nosotros desde la infancia No, ya tocábamos, desde la infancia tocábamos. los Ariza nacen músicos. Sí, yo creo que en la casa escuchábamos música y tocábamos. Ajá. Bueno, y entonces ahí en el colegio INEN usted se gradúa con especialidad musical, No me ¿no? graduó el Ah, INEN. no se graduó. ¿A qué hora lo echaron? No, me echaron en décimo porque cuando hacía ¿En serio lo noveno, echaron? décimo y undécimo era músico y deportista. No me había decidido
No me había decidido si me iba por la música o me iba por el deporte. Ah, Fui patinador de carrera, fui de la selección Santander de ¿en carrera serio? de patinaje. Algo me quedó patinando en la cabeza. ¿Le quedaron cicatrices? Muchas cicatrices, sí. Que lo diga María Ángel. O sea que estuvimos a punto de tener un campeón olímpico en patinaje. No, no, estuvimos en campeonatos nacionales, ganamos medallas de bronce, de plata. En esa época había un chico paisa que con el tiempo luego lo asesinaron, ese era nuestro rival, que era Guillermo León Botero, que era del mismo Sí, club de Luzmeri Tristán. Y en esa época ellos llegaban con bebidas energizantes, que para nosotros sí, sí, eso sí. era del otro mundo, y nos dejaban tirados en ruta y en pista. Así cualquiera, ¿no? Bueno, finalmente entonces terminó el bachillerato. Bueno, termino el bachillerato, ingreso a la UIS a estudiar música en la Universidad Industrial de Santander y hago 2 años y medio en la Universidad Industrial. Escogí, ¿Eso qué año fue? eso era el año 89-90 más o menos. Ok. O sea, Y, nos tuvimos que haber encontrado, yo no me acuerdo haberme y en la profesorado con UIS, usted en la en la UIS. UIS escogía uno un instrumento principal. En esa época yo escogí como instrumento principal el saxofón. Y tenía uno que seguir un programa sobre el saxofón, pero pues ver metodologías, ver muchas materias diferentes, instrumentos complementarios, pero entramos a la UIS, había que escoger un instrumento. En esa época el decano era el maestro Libardo Barrero Castro, que en paz descanse, que Sí. fue el creador del Festival de Piano y de muchos festivales, y el que tal vez le dio el empuje a la ciudad en temas culturales. Y empecé a estudiar música y terminé el programa de saxofón en los 4 primeros semestres. Y pues en esa época yo lo que quería era tocar. Entonces terminé el programa de 8 semestres de instrumento, lo terminó en 2 años. Y pues ahí, a partir de ahí fue aburrido. Dije no y me retiré. No terminé en la UIS. No terminé en la UIS, luego termino en la Universidad Pedagógica, pero en esa época me dediqué a tocar porque ya estaba ganando dinero, entonces cometí el error de salirme y empezar a tocar por todos los lados. Y en esa época, tal vez en el año 85, mi hermano mayor se fue para Estados Unidos, a Boston, y él estudió en las unidades tecnológicas cuando se llamaban las facultades tecnológicas, Sí. que era donde es el colegio tecnológico, y él se casa con una profesora, compañera de mi hermana Janet, que está acá, con Aileen, que era profesora de la Quinta del Puente. Mi hermano era profesor de música, le estaba haciendo el reemplazo a Janet de su embarazo, y mi hermano se va a vivir a Boston y en esa época entró a trabajar a Bose, la marca de parlantes pequeños de Bose Corporation. Y mi hermano me dice, oiga, van a hacer una promoción de equipos acá. Entonces ahí fue que yo le mandé una lista de mercado para traer unos equipos de Estados Unidos, y de ahí sale la necesidad de tener equipo de sonido para tocar, porque en esa época no habían equipos para tocar sino solamente los del maestro Alfonso Guerrero, y esos equipos vivían ocupados. El maestro Alfonso no salía del club profesionales, del club campestre, del comercio, y sus equipos vivían ocupados y no había más equipos. Entonces compramos nuestros primeros equipos en el año 85, porque teníamos en esa época un grupo de reggae con los hijos del maestro Espinosa. ¿En el 85? En el 90, eso sí No, ya fue sobre no, el más adelante. 89-90, sí, más adelante. Sí. Pero empezamos a traer equipos para poder tocar en nuestros eventos sociales, Ah. y ahí es que montamos esa banda Rapsoda de reggae, y tenemos unos buenos equipos para tocar, y la gente empieza a preguntar, oiga, ¿no rentan los equipos? ¿Ustedes rentan el equipo? Entonces ya más o menos en el año 90 empezamos a rentar el equipo, no lo usábamos solamente nosotros, y empezamos a rentar el equipo con mi hermano Chepe, y dijimos, oiga, nos están llamando para el equipo por todos los lados, toca ponerle un nombre a eso. Entonces nosotros dijimos, pongámosle Sonar, que era Sonido Ariza. Entonces Eso significa. ahí empezó el Sonar, que fue nuestro primer Sí. servicio de sonido, Sonar, Sonido Ariza, y eso es Ok. Sonar. ¿Sonar nace en qué año?
Sonar nace en el 90-92 más o menos. 90-92. Sí, 90-92. Ok, así como para tener claridad de la línea del tiempo, ¿no? Y ahí ya está lo de Rapsoda. Ahí ya estábamos tocando con Rapsoda, que era con los hijos del maestro Guillermo Espinosa, Marcos ¿Quiénes y eran Mauricio. ellos? ¿Quiénes eran? ¿Mauricio? Marcos y Mauricio Espinosa. Marcos y Mauricio. Pero ellos venían de dejar el primer grupo de rock del oriente colombiano y de Colombia, que era Rasguño, que era con Rubén Darío Morales, con Dayan Luna, que también era un médico que falleció, Andrés Navia, Pipe Navia. Andrés Navia. no, Pipe estaba chiquito. Ok. Andrés y Chepe eran Rasguño, Rubén lo llaman de cantante para la ópera de Jesucristo Superstar, entonces se va a vivir a Bogotá. Andrés Navia se va a vivir a Bogotá porque se conoció con Carlos Vives. Ajá. Y quedaron los dos Espinosa acá. Entonces el grupo de rock Rasguño se acabó y montamos Rapsoda, que era una banda de Yo reggae. tengo una fotografía de Rasguño en el centro comercial Cañaveral que apenas estaba inaugurando. Sí, tengo la fotografía, en esa fotografía está mental, no una fotografía mental. En esa fotografía está Chepe y está ese combo y esa era la sensación de ese momento en Bucaramanga. Sí, ese era el Soda Stereo de Colombia de esa época. Era como la banda de rock que estaba pegada y se presentaba en diferentes… Sí, claro, ellos se escenarios. presentaban en todo el país. ¿Usted no hizo parte de Rasguño? No, yo no hice parte de Rasguño. Al final de Rasguño fui ingeniero de sonido de Rasguño, fui técnico de Rasguño, pero el grupo se esfumó, ellos alcanzaron a grabar 2 discos y se quedó en Bucaramanga Chepe, Mauricio y Marcos, que luego con el tiempo Marcos y Mauricio también se van, Chepe también se van y de toda esa época, de esa generación, el único que queda soy yo acá. Ok. ¿Y Chepe después vuelve? Sí, Chepe se va, vuelve porque él vivió en Miami y estuvo en Bogotá también en el proceso de Clásicos de la Provincia con Andrés y ellos se fueron y luego regresaron y así quedaron, tal vez yendo a Bogotá y regresando de vez en cuando. O sea que nosotros finalmente nos venimos a conocer ¿cuándo? ¿Como en el 98? ¿99? Más o menos en el 97-98 Sí. nos conocimos. Que Chepe estaba sin trabajo. Sí, generalmente en Bucaramanga a veces un músico se queda sin trabajo. Claro, y entonces yo estaba recién posesionado de la Biblioteca Gabriel Turbay y estábamos en el plan de crear el Instituto de Cultura. Eso fue Y una época entonces bonita. Chepe llegó allá, ¿cómo es que se llamaba la esposa de Chepe? Isabel. Isabel, yo estudié con ella, ella es ingeniera de petróleos. Y Isabel lo llevó allá a buscarle trabajo. Sí, esa fue una época, para los que no saben, Pacho fue el que creó el Instituto Municipal de Cultura, que muchos desconocen. Era sencillamente la Biblioteca Gabriel Turbay y Pacho le dio vida a que Bucaramanga tuviese un Instituto Municipal de Cultura. Pero ese momento fue muy especial porque yo distinguía a Chepe, me acordaba de esa fotografía de Rasguño, ¿no? Y entonces, pero conocía a Isabel, éramos amigos en la universidad. Yo, pues, listo, ¿sí? Había una sala de música que no funcionaba, que la manejaba una comunicadora social, pero que no funcionaba como sala de música. O sea, colocaban música para que la gente llegara ahí y escuchara música y descansara la siesta o lo que fuera, pero no funcionaba como una sala de música. Entonces, cuando llega Chepe y Chepe ya se había graduado, ¿cierto? Sí, claro. Ya se había graduado de la UIS. Y entonces yo le digo, pues listo, ¿no? Dirija la sala de música, ¿qué necesita? Me dice, un piano. ¿En serio? Sí, un piano. Ah, bueno. ¿Y dónde venden un piano en Bucaramanga? En Yamaha, Camilo lo compramos. Y fuimos a Yamaha, yo no sabía que ahí vendían pianos, ¿no? Yo sabía que vendían motos, pero no pianos. Y entonces el hombre dice, sí, claro, que también vendemos pianos. Y le compré el piano a Chepe. Bueno, listo, ahí tiene el piano. ¿Qué más le hace falta? Yo no, yo traigo el resto. Y fue cuando llegaron ustedes y montaron eso tan
tenaz, tan hermoso, tan bonito, tan impactante que fue el libro del jazz. Cuéntenos Sí, cómo se montó ese fue libro una del jazz. época, Pacho me corrige, año que 2000, 99. 99. 99 no existía la carrera de música en la UIS. No existía todavía la carrera de música en la UIS, ni mucho menos en la UNAP. ¿Hay algo que suena por allí como una música? ¿Sí? Tal Vale. vez esa fuera. Ah, esa fuera, vale. En esa época se creó la sala de música en el Instituto Municipal de Cultura. Se compró efectivamente un piano, un Clavinova, Yamaha, y se hizo el Museo del Tiple también, Pacho. Sí, que lo donó Álvaro Navas, el de la Casa del Libro Total. Álvaro Navas donó y se hizo el Museo del Tiple, que ya hoy no existe. Y nos reuníamos los músicos que ya tocábamos en la ciudad. Estaba Rafael Arciniegas en el piano, que terminó en Barcelona, ¿no? Estudió música en el aula en Barcelona, dirige ahora una orquesta famosa en el mundo que se llama Tromboranga. Ópale. Y él tocaba con nosotros, es como el grupo Nietzsche de Europa y del mundo, se llama Tromboranga. Rafael Arciniegas, lo saqué de un evento de domingo en una iglesia por allá del supermercado La Canasta. Lo echaron porque tocaba conmigo después. Estaba en la batería Andrés Navia, en las congas estaba Cheche Durán, algunos conocieron a Cheche Durán, que ahora vive en Miami y es un comunicador muy famoso del mundo del latino, de la salsa. Estaba Mauricio Espinosa en la guitarra, Chepe en el bajo y yo en el saxo. Y yo creo que esos 2-3 años del libro del jazz en la sala de música fue lo que motivó a todas estas nuevas generaciones que estudiaron música en la UIS y en la UNAP, que se reabren estas facultades. Y realmente yo creo que fuimos la primera universidad de la música o la primera escuela de música de la ciudad, con todos estos maestros de música que se tuvieron que ir de la ciudad porque pues vivir de la música en Bucaramanga es complejo, a no ser de que sea docente de un colegio, una universidad o ser productor. Pero en el mapa del mundo hay músicos grandes que están en giras, músicos que nacieron acá y se hicieron acá y son reconocidos en el mundo más que en Bucaramanga. Pero ese momento del libro del jazz, haga cuenta una sala de música en donde hay un piano, traen una batería, cada uno trae su instrumento, pero una sala de música llena de músicos, esperando a que los dejen tocar. Pero nadie les dice, oye, ven a tocar, sino el que está tocando se sienta y el que está sentado se para y se mete y se conecta en el jam, ¿no? Sí, realmente se llama jam session, es como si se reúnen unos pintores y colocan unos bastidores y comparten las pinturas y los lienzos. En la música en el mundo se llama jam session, es un encuentro improvisado con el conocimiento de cada uno o con el apoyo de unos libros que son mundiales que se llama el Real Book. Entonces el Real Book puede ser 5, 6, 8 músicos que no hablen el idioma, pero ponen la página 415, dicen 1, 2, 1, 2, 3, pum, y hágale y suena música improvisada, eso es un jam session. Y lo que hicimos en la Biblioteca Turbay, en el Instituto Municipal en esa época, fue hacer sesiones donde nosotros cada 8 días proponíamos un artista y llegaban músicos con su instrumento de manera tímida y se hacían en la sala y nosotros tocábamos 4 canciones y luego los invitábamos a tocar. Entonces eso era la sala de música, que fue un buen comienzo para la cultura y el nivel musical de esta ciudad. Era supremamente mágico. Bueno, se trajo el instrumento, pero recordemos ese momento. ¿Sí? Bueno, vamos a tocar algo. Recordemos ese momento, no vamos a traer el instrumento en vano, ¿no? Vamos a hacer sonarlo como en ese entonces.
Maestro, un aplauso para Lalo Ariza. Y yo me enamoré de estos dos locos, de este y de Chepe, allá en la sala de música. Y cuando ya perdí mi investidura, mi poder, cuando terminé, dejamos creado el instituto, creo que el jam se acabó, nos fuimos Sí, se murió y realmente. alguien llegó y borró, quiso borrar muchas cosas que hicimos. Sí, solía pasar, ¿no? Solía pasar. Llegó Iván Moreno Rojas, ese acabó con, Oh, fatal. hasta con el nido de la perra. Acababa todo lo bueno que se hizo en ese gobierno, ese Se señor. acabó la música y se incendió la tesorería. Sí, se quemó el edificio, bueno, terminó por allá en la cárcel, en fin, Dios nos hace sus cosas por su lado. Y entonces yo salí y bueno, aquí es algo de, sí, eso, yo ni sé por qué ese alcalde me nombró director, ¿no? Yo no lo conocía, ¿no? No le digan. Lo tengo que traer a Luis Fernando Cotepeña acá, porque fue cómplice de todas esas cosas que Tal vez logramos. de los momentos más culturales de Sí, Bucaramanga fue cuando estuvo el señor Cotepeña. Y yo le pedí a él como autorización para las cosas, ¿no? Alcalde, yo quiero hacer eso. Y, haga lo que tenga que hacer, que para eso lo puse allá. Entonces cuando salí, claro, volví a los cuentos y entonces yo venía con la cosa de esa emoción tan grande de lo que ustedes construyeron, eso lo hicieron ustedes en el Jam Session de la Sala de Música. Y yo dije, voy a montar una obra con ritmo de jazz, en ritmo de jazz, una obra de cuentos en ritmo de jazz, ¿cierto? Fue cuando hicimos La Traga Hombres. Estuvimos en Bogotá, Medellín, Barranquilla. Sí. Con- De con- eso con hicieron la Sebas. música de unos cuentos que yo escribí. Eran unos cuentos pesados, ¿no? Incluso, ¿cómo se llama este psiquiatra, Roberto Serpa, que escribió en Vanguardia? Él fue a ver la obra y dijo que yo estaba desquiciado. Bueno, siempre Pacho ha estado loco. Entonces, claro, buenísima publicidad porque la gente entonces iba a ver La Tragahombres a ver si era cierto que yo había perdido la razón. Bueno, eso fue música de ustedes, ¿no? Era una cosa muy buena. Sí, se hizo música con piano, con bajo, con guitarra, con saxo. Y Sí. hacíamos la banda sonora de… No eran covers, era música que ustedes Sí, era compusieron música para eso. original, claro, era música original. Bueno, usted también hizo parte de otro proyecto musical y quiero que nos lo recuerde porque esto también es como recuperar historias que están por ahí escondidas o perdidas del proyecto Cabuya. Ah, bueno, sí. Todos teníamos que ver con Cabuya, todos queríamos ir a los conciertos de Cabuya y usted hacía parte de esa agrupación. Sí, esa banda la hicimos con Sergio Arias y con Epson Belandia. Era tal vez folklore rock, mucha música inspirada en el río Magdalena y en historias sociales. Y claro, ese grupo fue algo que se hizo y era con mucha percusión, con guitarra eléctrica, no había batería, después hubo batería más adelante, pero era más tambores. El sonido de este saxo le daba un color como de clarinete a las músicas del río Magdalena. Y estuvimos tocando en muchos escenarios de Colombia con Cabuya, que luego se disolvió obviamente por el ego de algunos de sus integrantes y protagonismo, que pues suele suceder con los artistas en las diferentes expresiones artísticas. Y era un conjunto bastante grande, ¿no? Difícil de sostener también, ¿no? Hay que Sí, era considerar también una eso. banda grande, éramos numerosos, tal vez éramos como unos 12. Había un sampler de DJ
que le metíamos noticias a la música, Sí, sí. se le metían noticias, en esa época las noticias Era eran muy de bueno Pablo ese grupo. Escobar, Ese grupo era muy bueno. entonces se le metían los samplers de las noticias de la guerra a la música y eso pues causaba como mucha curiosidad. Pero le dio nombre y le dio fama a Belandia, ¿no? A Exxon Belandia. Sí, Y fue ahí, como ahí el trampolín obviamente de el Exxon. grupo se acaba, Epson Belandia cogió su camino, Sergio Arias montó su camino y pues Epson ha tenido obviamente bastante éxito con su música social. ¿Qué otras agrupaciones ha estado? ¿Qué otras agrupaciones ha conformado Lalo? De Eh, esa época, sí, de esa época, bueno, cuando la UIS hizo la Big Band, la Big Band. la Big Band, la banda que hizo el maestro Nelson Henry, Sí. que fue una Big Band que entró como a reemplazar a la banda del departamento. Fue una época donde se conformó la Big Band, se llamaba Big Band de Santander, éramos como 60 músicos Sí, yo me acuerdo. y pues esa banda empezó como a tapar el hueco de lo que fue la banda del departamento. Pero antes de la Big Band, el maestro Libardo Barrero tenía otra orquesta, ¿cierto? Como una orquesta de vientos. Era una orquesta de vientos, sí. Era ¿Usted una estaba ahí orquesta de vientos. también, en esa orquesta de vientos? Yo alcancé a estar ahí algo con él al final, Sí. Pero sí, él hizo orquesta de vientos, hizo orquesta de cuerdas también, que pues ahora le llaman sinfónica o filarmónica. Cuando se unen obviamente cuerdas y vientos es que obviamente es sinfónica, ¿no? Ujú. Bien, Cabuya, la Orquesta de la Ciudad de Bucaramanga, ¿es un proyecto que estuvieron también? Sí, pues con muchos proyectos de la ciudad, sobre todo culturales, Los muchas músicos tienen participaciones. esa particularidad, ¿no? Trabajan en diferentes proyectos Sí, simultáneamente o uno tras otro, ¿no? sí, no, en la música realmente un músico debe tocar casi que todas las músicas y en esa época pues en Bucaramanga se hacía rock, se hacía reggae, música andina colombiana y de esa época pues lo más sobresaliente que hicimos fue que estuvimos yendo a Jazz al Parque y en el 2004-2005 ganamos Mejor Banda Nacional de Jazz y precisamente tocando Bambuco y Torbellino. ¿Con cuál banda estaban? Con la banda de Chepe, Con la con la banda. banda de mi hermano. Estuvimos en la Media Torta y en el Teatro Libre y pues la gente quería llegar a escuchar jazz experimental, pero pues eso era lo que hacía todo el mundo y nosotros llegamos a tocar jazz, pero con tiple, con torbellino, con Sí. bambuco, con guabina y 2 años ganamos Jazz al Parque pues por el sonido de las montañas, por el sonido de los instrumentos naturales y no el descreste de los instrumentos eléctricos. ¿Ese grupo tenía nombre o era Chepe Ariza y Un año se llamó Chepe Ariza Quinteto y al siguiente año Lalo Ariza Quinteto, Ah. que no podíamos participar con el mismo nombre. y grabaron varios discos, ¿no? Sí, claro, ahí se Buenísimo. grabó muchas cosas también con el maestro Antonio Arnedo, con Pacho Dávila también, Con un Toño gran Arnedo. saxofonista. Ese era de los saxofonistas, ¿cierto? Sí, tal vez es el saxofonista más reconocido de Colombia, un Sí, gran sí. maestro de este saxo, el saxofón soprano. Sí, yo lo vi en la Turbay, estuvo presentándose. Y en esa época, ¿sí? Toño Arnedo estaba con César, ¿cómo se llama este músico famoso? De la escopetarra. De la escopetarra, Sí, César. César. El de la escopetarra, el músico, ¿se acuerda? César. Sí. César López. Ah, Sí, sí. César López. Toño Arnedo y César López en la biblioteca Sí. Turbay en esa época. Sí, con ellos tocamos cuando él hizo el instrumento, la guitarra, cogió un fusil y lo transformó en guitarra y se volvió como símbolo de esa época. Bueno, pues el símbolo de este momento es el saxofón, ¿qué? Este es un saxofón soprano. Lo que pasa es Soprano. que pues todos conocemos el saxofón curvo, que es el que toca Sí, Lisa sí. Simpson, que es el que parece una pipa, pero este es el soprano, viene así recto, que la gente lo confunde con un clarinete. Sí, me dijeron Parece un antes. clarinete. Saxofón soprano es el saxofón más agudo, como en los coros, como cuando escuchamos un coro que están las mujeres que son sopranos y contraltos, y luego vienen los hombres que son tenores, barítonos y bajos. En el saxofón, esta es la mujer de los saxofones, luego sigue el contralto, que ese es ya curvo también, y ahí la gama, y el barítono ya es ese grande que parece un inodoro que da la vuelta acá y sale así gigante.
Ese barítono lo toco en la banda de salsa, en Arisa Brothers. Vale. Es un saxofón, no es un clarinete. Puede sonar como un clarinete también. Bueno, hagámoslo sonar. No lo vamos a desperdiciar, no. Lo vamos a exprimir el resto de la noche. Buah. Bien, antes de llegar a la parte del emprendimiento, de la empresa, ¿qué nos falta de la parte musical? Bueno, no, No ha parado, ¿no? Pero digamos antes de entrar en esa historia de sonar, que es supremamente importante. Bueno, no, tal vez suspendo la música cuando inicio Sonar, cuando iniciamos Sonar más o menos como en el 90 al 95 teníamos ya el equipo de sonido para nosotros. Los Bose que Los Bose, sí, y en esa época empezamos a trabajar con los equipos y se van mis amigos de las bandas de música, se van del país, se van todos y yo entonces como que dejo la música un poquito a un lado y empiezo el proceso de dedicarme al alquiler de los equipos de sonar, de los equipos. ¿Se vuelve usted empresario del sonido, productor? Sí, en esa época empezamos con los equipos, los primeros contratos de esa época con Sonar, era el año 95, estaba Ecopetrol en su mejor apogeo y nos empezaron a llamar para unas entregas de botones en el centro de Ecopetrol y en Barranca Bermeja. Entonces casi que yo vivía en Barranca haciendo eventos corporativos para Ecopetrol y ahí arranca el boom porque Barranca siempre ha tenido más espectáculos que la misma Bucaramanga y en esa época pues tocó fortalecer los equipos porque empezaron a llamarnos del Club Infantas, del Club de Mares y ya era tener un sonido más robusto y ya era la época de Lavillos Caracas, de los Melódicos, de los Blanco de Venezuela, del Joey Arroyo, de Diomedes Díaz, de los Diablitos que eran los Morales con estos papás de los Caled Morales, el Binomio de Oro. Entonces fue una época donde el saxofón se quedó guardado debajo de la cama tal vez como por unos 5 o 6 años. ¿Y se dedica usted a la producción de eventos? Y me dediqué a la producción de eventos. Las ferias. Me dediqué a producir eventos. Y eso fue creciendo la empresa de pequeño a una cosa casi exponencial como es hoy, ¿no? Que es una gran empresa de producción de eventos. Sí, realmente ya no había reversa, ya estábamos metidos en una vaca loca y es una industria y un negocio muy costoso y de muy corto tiempo cuando se hacen inversiones, porque pues la tecnología va saliendo y pues obviamente en esa época esas consolas que eran como del tamaño de esta puerta, finalmente se quedaron ya como artesanías o como equipos obsoletos, pero en esa época era lo máximo, ahora todo es más reducido como lo que encontramos acá, con 20, 40, 60 canales en una cosa pequeña. Entonces en esa época me dediqué a sonar. Hoy en la sala se encuentra un gran amigo, Marlio Gómez, que fue un aliado en esa época. Marlio era el gerente del Club Campestre
y nos contrataba para las grandes fiestas del Club Campestre. Allá estábamos con Sonar trabajando. Y la empresa pues empezó a florecer. Éramos 2 empleados, mi cuñado Carlos Barón, Carlos, sí, Carlos recuerdo, Barón, sí. que trabajó conmigo y no se quedó conmigo, sino con mi hermana. Carlos se quedó con mi hermana, viven ya hace 20 años en la Florida y él es el ingeniero de sonido de Oscar de León, Ve. de varios famosos en Muy Estados bueno, Unidos. era un buen Muy buen ingeniero, fue de los ingeniero, primeros sí. ingenieros. Él empezó conmigo de los que cuando yo le hacía sonido al binomio al Diomedes Díaz, él era el que me tiraba los cables y yo le decía, no, esa no es la punta del micrófono, esa es la punta de la consola, mira que tiene 3 cositos, ese es el macho. Entonces hasta que Carlos aprendió, ahora Ah, está en las pero- grandes ligas. Y Y dijo, el macho soy yo, me voy el del macho país. soy yo. Entonces esa época se hizo la empresa a la par que otra empresa de Bucaramanga también, la empresa de JJ, que fueron 2 compañías que fueron surgiendo, uno con el apoyo de la política y el otro privadamente, como nosotros. Entonces, No dejan de echarse vainas, ¿no? Yo los he conocido toda la vida y echándose entonces ahí vainas. estamos. Los dos son amigos. Bueno, Nos Mota ya no gusta, está. nos gusta mucho los procesos culturales. Hemos crecido a la par que la cultura en la ciudad. Hemos crecido haciendo eventos culturales, haciendo como creyendo en las iniciativas de todos. Crecimos, nuestra adolescencia fue en la casa del maestro Guillermo Espinosa, viendo al maestro Máximo Flores, viendo a todos los grandes de la ciudad, al maestro Alfonso Guerrero, que hizo de su familia una industria cultural también. Él fue tal vez para nosotros el espejo a seguir, el maestro Alfonso Guerrero, y pues siempre yo lo veía tocar en esas tarimas y lo veía que soltaba un saxofón, luego cogía al otro, ahora el violín, y yo decía, no, pero este man es el Rey Pelé. Entonces como que crecimos viendo Un buen referente. buenos referentes en la ciudad, Sí, como el sí, maestro Guillermo Espinosa, que también conversar con él en su finca en Piedecuesta, escucharlo hablar, era sabiduría constante. Sí. Había buena energía para ustedes. Se retroalimentaban muy bien de estos personajes, ¿no? Para crecer. Sí, rodeados de gente muy bella. Esta ciudad tiene gente todavía viva que ha logrado construir cosas muy bellas, mucha gente que se ha ido, pero yo creo que quedamos en esta ciudad personas que nos levantamos queriendo que esta ciudad sea cada día mejor, que esta ciudad se muestre por lo bueno y no por lo malo, que las noticias sean por reconocimiento de los científicos, de la gente virtuosa y no por los sicarios. Y personalmente sufro mucho de que lo único que se muestre en nuestra ciudad, en Colombia, sea lo malo. Hay un proyecto grande en este momento, ¿no? Que es reciente, relativamente reciente, ¿cierto? Una nueva orquesta, una nueva agrupación musical. ¿Por qué no nos habla de eso? Sí, ya pues gracias a Dios, gracias a mis hermanos, gracias a la vida, se consolidó una empresa que en este momento tiene 40 empleados de nómina y a veces un fin de semana trabajan 400, 500 personas, producto de los eventos. Y hace tal vez 2, 3 años tomé la decisión de dar un paso al costado y la empresa en este momento está en manos de mi sobrino, de Juan Sebastián Tarazona, que se encuentran acá los papás de Juan Sebastián, que es mi hermana Janet Que y era un Miguel muchachito, Ángel. ¿no? Un muchachito. Juan Sebastián está cerca a mi lado tal vez desde los 8 o 10 años, acompañándome a hacer las vueltas en el carro, de ir a pagar los recibos, los impuestos, de ir a hacer vueltas, de ir a comprar las puntillas, siempre conmigo toda la vida y estudió en la UNAP Administración de Empresas y es el actual gerente de Sonar. Ve. Y yo me meto ahí por los laditos a veces y
y la empresa ya se consolidó, la empresa es una empresa líder de la región. Él está al frente. Operamos en toda Colombia eventos y hace 2 años tomé la decisión de hacer lo que me hace feliz, que es la música, porque siempre estaba en la música de manera intermitente, y hace 2 años creé una banda de Latin Jazz. Una banda de Latin Jazz es salsa instrumental, donde el que canta es el instrumento de viento, es como salsa pero sin cantante. La ciudad cumple 400 años y se me dio por escribir una letra para Bucaramanga de una canción que se llama Ciudad Bonita. Y yo dije, necesito poner un cantante, llamé al legendario Mañe Pérez. Al Mañe. Había otro cantante venezolano por acá por esos días y me metí al estudio y cogí una canción que hizo el maestro Alfonso con la rondalla bumanguesa que se llamaba Feria de Bucaramanga y la convertí en salsa. Era un paso doble, la convertí en salsa, está en YouTube, Feria de Bucaramanga, y hice una canción, Ciudad Bonita, una canción dedicada a Bucaramanga en los 400 años, y coincidió que para esa época que yo estaba grabando, el equipo estaba en finales del fútbol colombiano y le metimos ahí que ¿El equipo qué? Bucaramanga campeón, el Atlético Bucaramanga. Entonces coincidió que la canción sonó, se volvió viral y empezó a sonar y yo dije, bueno, me gusta el jazz, toco música instrumental, pero quiero hacer una banda de salsa. Actualmente la banda ya tiene 2 años y medio, es una banda de 13 músicos, está en plataformas digitales. ¿Cómo se llama? Arisa Brothers. Arisa Brothers. Arisa Brothers, porque la hice con mi hermano Chepe, aunque pues él permanece más por fuera, pero lo reemplaza el maestro Álvaro Martín. Y en plataformas digitales aparece Arisa Brothers y el álbum le puse Qué berraquera mano, como un homenaje a la ciudad. Qué berraquera. Y estamos grabando ya nuestro segundo álbum. El álbum Qué berraquera mano está inscrito este año para los Grammy Latinos. Primera vez que estamos inscritos en los Grammy Latinos de Los Ángeles en noviembre con este trabajo. Yo creo que ahí en YouTube, Ludwig, podemos colocar un poquito de Ciudad Bonita para mostrar esta canción que la hicimos y fue la primera de la banda de muchas. Que engalanas con tu hermosura, ya era hora que te dedicara esta canción para ti. Con la brisa de tu clima fresco, la amabilidad de tu gente buena, Bucaramanga bella y hermosa, esta canción es para ti. Rodeada por la cordillera de unos Andes que te resguardan y la capilla de los dolores que yo quiero visitar. Verse en el Parque García Rovira y al Santío me da alegría, la Catedral de la Sagrada Familia, que allí yo quiero llegar. Soy auriverde, soy leopardo, búcaro de corazón, el Alfonso López es tu templo. Bucaramanga campeón por el cariño de tu gente, tus mujeres son un primor. Bucaramanga, te dedico esta canción. Soy auriverde, soy leopardo, búcaro de corazón,
¿Qué tal eso? Eso lo hace ese señor. Ese se lo inventa ese señor. Y eso por la salsa, ¿por qué usted era más del jazz, de la salsa? Ahora anda No, con zapatos de salsero, mire. No, lo que pasa es que la música es latina, los ritmos no son de ningún lugar, la música es de todos los lugares. Bucaramanga no es de cumbia, Bucaramanga es multicultural, Bucaramanga es de rock, del jazz, de la música popular, de la música andina colombiana. Todas las músicas son de todos los lugares y pues nos identificamos con la salsa porque obviamente bailamos muy bien. Chicanero, ¿no? Yo le enseñé a bailar a mi hija Valentina, que está ahí, que lo diga ella. Sostener ese formato tan grande, tan profesional, ¿no? Tan bien elaborado. Yo pensaba que estas orquestas ya no, Sí, salvo para grandes es acontecimientos. una orquesta de gran formato, realmente pues es amor a la música porque en Bucaramanga este formato, yo creo que si tocamos 2 veces al mes es mucho, pero no importa, estamos tal vez haciendo música. Yo creo que lo que hay que hacer en la vida es creatividad, hay que construir, hay que hacer cosas y estamos mostrando y vendiendo nuestra ciudad en el mapa de Colombia. Es la primera vez que en Bucaramanga se hace salsa de manera creativa, ¿no? De música original, porque pues las orquestas de Bucaramanga tocan grupo Nietzsche, tocan de todo, pero es la primera vez que se hace creación y qué mejor que mostrar y vender nuestra ciudad con esto, ¿no? Ese tema es suyo. Esta canción la compuse cuando Bucaramanga cumplió 400 años. Poderosa. Y el video es hecho en casa por los chicos que trabajan en la unidad de video y audiovisual de la compañía. Todo es hecho en casa, grabado en casa, todo es hecho en casa. Cuando dice casa, es una casa como esta de grande, ¿no? Con una pantalla verde como esta de grande, ¿no? Yo una vez fui, ¿qué es esto? Por Dios, estoy en un estudio de Los Ángeles, pero está poderosísima. Ese sonar que yo conocí era un sonar chiquito, pequeñito ahí abajo, ahí donde ensayamos la Traga Hombres. El estudio, sí, aún está el estudio, el primer piso. Pero hoy día es un estudio profesional de alto nivel. Ha escalado completamente la idea de Lalo, que lo conocí hace mucho tiempo. Cuando era flaco me conocí. Cuando Pacho. era flaco, cuando… Y mechudo. Era mechudo, ¿no? Y he podido compartir, tengo el honor de haber compartido varios momentos significativos con él. Y le agradezco, Lalo, que haya aceptado esta invitación. ¿Qué se nos queda por fuera así que sea importante? Bueno, no, tengo un grato recuerdo de esta casa. Tengo un grato recuerdo de esta casa que para los que vivimos en Bucaramanga, aquí quedaba un colegio que se llamaba el Colegio Bolivariano y después creo que quedó ITAE. Y el señor Álvaro Navas un día me dice: Lalo, quiero que conozca la casa donde nosotros crecimos. El señor Álvaro Navas es el que creó este formato de la Casa del Libro Total, donde hay una recuperación de memoria histórica, cultural de la ciudad y de la región, donde todo lo que se presenta acá queda en un disco duro, se llama la Casa del Libro Total, y hay unas salas de fotografía, de pintura, de lectura, ¿de qué más, Pacho? Acuérdeme, de escultura. Está la editorial también. La editorial. Entonces, el señor Álvaro Navas es el reconocido señor de la compañía Sistemas y Computadores, el que sistematizó todas las empresas de lo público. Buena parte, hacia las elecciones. Hizo hasta las elecciones de Colombia. El resultado, cuando él asume lo de la sistematización, es cuando el resultado de las elecciones estaba la misma tarde, la misma noche, ¿no? Entonces tuve el privilegio de que él un día me llamó, Álvaro Navas, y me dijo: quiero mostrarte un proyecto que quiero replicar, donde quiero que la gente se encuentre con el arte,
cuando venga a pagar los impuestos, porque acá quedan unas cajas todavía, ¿sí? Sí, todavía, sí, Formato. los bancos. De que el BBVA, de la caja, Banco Agrario, entonces de que el transeúnte desprevenido venía a pagar sus obligaciones o los impuestos del carro o de la moto y no se encontraba con una fila como en el Paseo del Comercio de 100 personas, sino que mientras le tocaba su turno digital se encontraba con una sala de lectura, una sala de escultura, una sala de pintura. Y esa fue la infancia del señor Álvaro Navas, y cuando él me trajo a esta casa, la casa se estaba cayendo a pedazos. Entonces nos trajo con dos amigos diseñadores industriales de la UIS, Milton Gómez y Orlando Capacho, que tú los llevaste para que reformaran también el bibliobús, de esos buses que te dio Ecopetrol, que eran buses para la basura, y los restauraron como bibliotecas por las comunas. Hicieron de una buseta que estaba varada, Unas busetas, vuelta a nada, hicieron un llevaron, bibliobús. y llevaron las Eso, salas de lectura al bibliobús en la época de Pacho, llevaron la lectura al norte, a todos los barrios, y eran unos buses que no servían y se restauraron con estos amigos que Álvaro Navas invita a Milton Gómez y Orlando Capacho y a Lalo Ariza, y nos para acá en la mitad y nos dice: ahí mi papá nos podía tocar guitarra, ahí mi papá nos ponía a cantar, allá nos ponía a leer, allá nos ponía a hacer esculturas en barro, allá nos ponía a dibujar. Y yo decía: este señor qué loco. Y yo veía la casa que se estaba cayendo a pedazos, y esta es esa casa, y me invitó a ser parte del tema de tecnología en iluminación y video, que hace rato no entraba acá, y me dio tanta alegría que este sistema de sonido que está acá, este sonido que está a los lados, es el primer sistema de sonido que tuvo una casa o un teatro en Colombia, que es el famoso Line Array, ¿sí? Sonido en línea. Fue el primer equipo que se instaló en Colombia y lo instalamos nosotros. ¿Hace cuántos años tiene esta casa? ¿Cuántos años tiene esta casa? 20. Con esta restauración. Bueno, esta casa, este sonido lo instalamos nosotros y instalamos en las salas de lectura para que todo funcionara integralmente o funcionara individualmente, que la gente se ponía en esa época el computador grande y con audífonos, y eso era como hacer magia. Ya la historia de esta casa lo contiene usted también. Nos da alegría que, pues mira, el equipo todavía funciona y funciona muy bien. Y la casa se Y mantiene. la casa se restauró, y esta es la casa familiar de la familia Navas. Sí, el diseño es de mi amigo Orlando Capacho, sí, que yo se lo presenté a Álvaro. Qué lindo espacio. Sí. Bueno, ¿qué se nos queda por decir? No, invitarlos a que apoyen la cultura en todas sus expresiones, a que seamos promotores de que esta ciudad se muestre con el talento de tanta gente, con emprendimientos como el de mi querida Lorena, que tiene un emprendimiento con las abuelitas que están acá, ¿sí? Su hija. Tienen, Lorena es una prima, Lorena tiene una marca que se llama Loreta Pandereta, y su mano de obra tiene 94 años, acabaron de salir en un programa internacional de Redman Noticias, y cosas como esto. Yo creo que emprendimientos, me acompaña un gran amigo que no veo hace tal vez, Oscar, ¿cuánto tiempo? Bueno, Oscar fue el primer grupo musical donde yo toqué, el maestro Oscar Mariño, que tocaba como con 3 sintetizadores, fue el primero que hizo tecnología con los teclados, que parecía que sonara una orquesta, tanto que cuando yo empecé a trabajar con él, nos salió el primer contrato, que fue irnos con el señor Héctor, de esa famosa empresa que hubo de turismo en Bucaramanga que llamaba Recretur. Sí. En esos buses Mercedes-Benz de Recretur, y nos montamos aquí en Florida Blanca y llegamos a Quito, a Guayaquil, y éramos la banda sonora del turismo de Colombia, de Ecuador. Sí, era una caravana de 6 buses. Y ahora pues me dedico en forma a la música, a un proyecto de salsa que tengo que se llama Arisa Brothers, que está en plataformas digitales,
y se encuentra también en todas las plataformas de YouTube. Entonces, estoy haciendo lo que me hace feliz, que es la música. Gracias, Pacho, por la invitación, gracias a todos ustedes por venir y que viva la vida y la música. Gracias a usted por venir. Vamos a darle la palabra al público que quieran comentar, conversar con Lalo, preguntarle algo, recordarle algo, porque ese es un momento donde las memorias se ponen vivas, se traen al presente para decirle, oye, Lalo, ¿usted se acuerda que aquella vez, sí, yo le presté… Mentiras. Bueno, antes de que se me olvide, una invitación para todos este 7 de agosto. Tenemos la fortuna de que somos los invitados especiales al Festival Internacional de Piano en su versión 42, festival de piano que gestó el maestro Libardo Barrero Castro, que muchos conocimos. Pacho, gran amigo Libardo Barrero. Este 7 de agosto estaremos como invitados especiales en el Festival de Piano, entrada gratuita, nos gustaría mucho tenerlos allá. Yo creo que… Luisa Calvo de la UIS. Si yo no conozco al maestro Libardo Barrero Castro, yo estaría trabajando en un campo petrolero en este momento. Es una anécdota con él extraordinaria, y es que yo contaba cuentos en la UIS, ¿no? Pero ahí en la gallera, ¿no? Y pasaba el sombrero y vivía de las monedas, pero era casi que todas las semanas yo contaba cuentos ahí. Y un día participo en un festival y me doy a conocer en Bogotá, y la señora Fanny Mique me invita al Festival Iberoamericano de Teatro de 1992. Entonces yo todo inflado así, ¿no? Pero ¿cómo así en tan poco tiempo? Yo ya voy a estar en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. Y entonces, así pinchado, yo me fui a hablar con el maestro Libardo para que me prestara el auditorio para presentarme, porque yo me presentaba en la gallera. Pero en el Luisa Calvo ese era un sueño, que le dejaran a uno presentar en el Luisa Calvo. Y yo llego así todo tímido y le digo, maestro, ¿será que usted? Yo no lo conocía. ¿Me puede prestar el auditorio para presentarme? Dice, claro, chino, si yo voy a verlo a usted siempre que se presenta en la gallera. Y maestro, ¿y será que puedo cobrar? Digo, sí, pero no cobre tan caro para que yo pueda pagar la boleta. Ese tipo tenía un corazón, una sensibilidad extraordinaria. Llegar a tocar en el Luisa Calvo, eso era No, eso lejos. Él cambió todas esas cosas. Él abrió el Luisa Calvo porque estaba como muy elitizado, por decirlo de alguna manera. Digamos que solo se presentaban las cosas que venían de afuera, la Sinfónica, la Filarmónica, el Teatro Nacional de Fanny Mique, etcétera. Pero lo local poco pasaba por allí, salvo una vez al año. Los grupos culturales de la UIS se presentaban allí. Estaba muy restringido y él abrió eso. Y fue maravilloso porque a partir de ese momento se convirtió en el escenario que la ciudad, no solo la universidad, sino la ciudad necesitaba. Y allá donde esté, pues maestro, se le recuerda con cariño. ¿Quién quiere comentar? Bueno, artista Lalo Ariza, quiero darte gracias por esta excelente magia musical que nos da a los santanderianos, porque de alguna manera, de esa forma de expresar tu amor con tu corazón en toda esta parte musical que nos hace auditivamente integrar este sonido para que nuestra parte fundamental de la formación de neurotransmisores nos dé esa paz absoluta. Quiero darte las gracias por ese impulso tan increíble. Yo me llamo Cristian Navarro, soy médico biológico desde hace 40 años y te quiero dar realmente las gracias. Gracias a ti por esas palabras, muchas gracias. Buenas noches, yo me llamo Mabel, le comentaba ahorita a ellos que me había equivocado por venir hoy, Sí. pero cuánto me alegro de haberme equivocado, qué grata sorpresa, qué agradable evento, me encantó, muchísimas gracias. Aparte,
cuando empezó a hablar y que sonar, yo, este tiene que ver algo con mi amigo Sebastián. Él es un amor, es divino, es un excelente tipo. Tenía la curiosidad, ¿qué tiene que ver el con sonar? Qué chévere, me alegro mucho haber venido y haber tenido esta mágica experiencia y con todo el amor iré a la UIS. Vale, gracias. La canción divina, espectacular. Muchas gracias. Bueno, yo creo que parte del nuevo éxito en la compañía es del cariño y el carisma que tiene Juan Sebastián. Juan Sebastián, el que no lo conoce, se enamora, lo conoce y se enamora de él, y realmente en toda la vida que él lleva conmigo, lo único es buenas palabras de la gente que lo conoce. Es un ser humano muy bello. Bueno, no, primero pues es bastante interesante y bastante impresionante ver ese recorrido musical, cultural, ese aporte pues que se da a la ciudad desde su persona. Lalo Ariza me parece muy inspirador para las nuevas generaciones, para todos los jóvenes, a todas las personas que están en este tema de la música, la cultura, el baile. Creo que es algo muy bonito, y saber que personas como usted pues hacen parte de nuestra ciudad, la dejan en alto, la hacen grande, creo que es muy interesante y muy positivo para todos nosotros, ¿sí? Como sociedad, como Bucaramanga, la área metropolitana. O sea, es algo muy bueno. O sea, no lo había visto hasta digamos en estos últimos años, y pues me parece impresionante, por ejemplo, la música de Ciudad Bonita. O sea, yo la comparo, pues, por ejemplo, con Cali Pachanguero. O sea, para mí es un hito de la salsa acá en Bucaramanga, esa canción. Me parece que la deja supremamente alto. También, pues, el trabajo que venía haciendo con Latin Jazz y pues con Ariza Brothers es también muy bonito. Por ejemplo, canciones como Desesperadamente me parecen mágicas. O sea, es una cosa que usted la baila, la goza, la escucha. Es impresionante pues los reconocimientos que han tenido, y pues también incluso escuchar ahorita que van para el Festival de Piano de la UIS, pues me parece algo muy bueno. O sea, es impresionante porque, digamos, yo soy egresado de la UIS, me llamo Diego, soy ingeniero electricista, pero digamos me gusta mucho la música, el baile y todo el tema. Y, o sea, y yo, bueno, ya llegaron digamos, al Festival Internacional de Piano. Eso es uno de los festivales más importantes del mundo, y me parece que es algo digno de admirar. Y no, muchísimas gracias por todo el aporte que se le hace, y un reconocimiento, realmente un legado bastante positivo para nosotros, y mil felicitaciones a usted, a su trabajo, y pues que siga siempre adelante integrando pues la cultura, la música, la danza, todos estos elementos que son bastante buenos para la vida de los bumangueses. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. ¿Quién más quiere compartir con nuestro invitado esta noche? Buenas noches. Lalo. Aquí está Manolo. No podía faltar en este detalle, porque pues realmente hablar de Lalo, una de las preguntas es aquella época de los Blackson, donde usted era un niño, creo yo, o un poquito más, muy joven, porque ahí el que estaba era el viejo Henry. El viejo Henry, que era el bajista de esos Blackson de Colombia, que no los hemos nombrado hoy, pero que fueron parte de sus inicios. No era el integrante del grupo, pero estaba ahí. Yo con Lalo tengo solamente agradecimientos, porque lo que yo he hecho aquí en mi regreso a Bucaramanga hace 5 años, cumplo este año en noviembre, de haber vuelto a Bucaramanga después de haberme ausentado 20 años, haber estado en Estados Unidos con su hermano, con con Henry, que hicimos una agrupación allá en Estados Unidos, en Miami. Entonces, esos son los detalles que quedan de recuerdo de Henry. Lalo es mucho más joven, 20 años, prácticamente menor que nosotros, creo yo. Pero lo que ha hecho Lalo en Bucaramanga ha sido un esfuerzo gigante. Y como él lo dice, no nace hacer lo que tiene en este momento porque sí. La gente cree que eso nació de la nada. No, nació de sacrificios. Y lo que dicen de Sebas, sin palabras. Sebas es una persona admirable, es uno de los pilares de Sonar.
tal vez uno de los que están contigo. Pero Lalo, siempre agradecido con lo que ha hecho con este loquito, porque usted ha aportado para que yo en Bucaramanga en estos 5 años haya salido nuevamente adelante con lo que tengo. Hacía rato que no lo veía. Yo iba mucho a sonar, pero como usted lo dice, aquí se le come uno el día en segundos. Los proyectos ni le pregunto porque ya lo ha dicho, viene con una serie de actividades y ahora con lo nuevo que es Arisa Brothers, que no solamente suena aquí, sino ya suena por muchas partes del país y por fuera, porque es un producto internacional. Es una banda que no le demerita nada al grupo Nietzsche ni a las mismas orquestas grandes que hay por fuera, como Marc Anthony o eso. Lo que pasa es que en Bucaramanga, con todo el respeto que merece el arte y la cultura, usted, Pachito, que conoce esto, ¿cómo es? Falta pertenencia. Esa es la palabra que siempre digo yo en cualquier reunión, falta de pertenencia. Quiero agradecerle, Lalo, en el día de hoy, en este historial que cuenta. ¿Los Blackson fueron parte de su vida? Bueno, yo estaba muy niño, esa era Manolo, me corrige, es la misma época de Alfonso Guerrero o antes. Nosotros nacimos con los Blackson, con los licenciados y los máster en la época precisamente donde Alfonso Guerrero era el líder. Sí. Pero empezamos a salir, salió la gran banda, salió agrupaciones que venían de los Scala y los Alfa, y vienen las construcciones que han venido poco a poco, y nosotros nacimos con los Blackson y eso, como a competir, llamémoslo así, con lo que había en el mercado en ese momento. ¿Usted era un niño entonces? Sí, en esa época mi hermano Henry era el bajista de esa orquesta y él me llevaba, e incluso en esa época me mandaron a hacer un uniforme naranja de esos de golas con chaleco, porque ellos iban a alternar con Lucho Bermúdez. Iban a alternar con Lucho Bermúdez en un bar que era subiendo a Morro Rico, que creo que se llamaba El Venado de Oro. El Venado de Oro, o Portofino, sí, el Venado de Oro. Grill El Venado de Oro. Grill El Venado de Oro. Llegaban todas las orquestas internacionales. Y allá yo toqué con Lucho Bermúdez, toqué la guacharaca, lo que toca Emilio con el abuelo. Toqué la guacharaca y en los intermedios, claro, yo tenía por ahí 7, 8 años, me acostaba a dormir en los forros de los instrumentos y me quedó como grabado un día que me dijeron, vámonos, nos vamos. Estaban ahí con los hermanos Martelo y con el burro Mocho. Y el burro me decía, burrito, párate, burrito, párate, burrito. Pero para que vea que lo que le estoy yo insinuando en este momento fue porque no escuché en esas partes cuando usted era niño, cuando empezó esa primera etapa. Pero de verdad, yo recuerdo que cuando hicimos la reunión allá en el Club Unión, que vino Henry y se encontró con el amigo Gonzalo Hernández y lloraban. Tenían 40 años de no encontrarse. Y ese día fue un día fantástico. La mano suya fue importantísima y no quiero alargarme porque realmente no terminaríamos aquí con Lalo de hablar de historias con la gente de La Mata, con los Espinosa, etcétera. Tenemos historias con el mismo Andrés Navia, sin palabras, o sea, ha habido muchas cosas. Simplemente felicitar a la familia Arisa y a Sonido Arisa porque no ha sido fácil. Grande Lalo, grande usted, Pacho, con esto que acaba de hacer en el día de hoy. Y después, como usted me preguntaba, dijo, Manolo, ¿cuándo va a venir usted? Más adelante. Ya pasará tiempo para que yo esté por aquí contando las locuras. Muchas gracias, Manolo. Por supuesto que sí. ¿Cómo se ha sentido? Nervioso. Ay. ¿Y por qué? ¿Por qué? Lalo, me gusta, he escuchado bastante digamos, el rescate de esos boleros de antaño, que a mí tanto me gustan los boleros tipo salsa. Me ha gustado ese ensamble y ojalá siga haciendo más boleros de esos, que eso ya, los que escuchaba mi papá, porque eso me acuerda de mi papá, que todavía está vivo, que mi papá se la pasaba escuchando la Sonora Matancera y todo ese cuento,
y el Mañe tiene una voz para eso, entonces que pusiera, digamos que montara más boleritos de esos, son muy buenos. Todo el mundo los escucha. y En el lo nuevo felicita. trabajo vienen 2 canciones para el Mañe, que los que no conocen al Mañe Pérez es un bolerista al estilo Rolando La Serie, es un señor que tiene 76 años y canta en la orquesta y es tremendo bolerista. Eso, listo. Muchísimas gracias, felicitaciones entonces. ¿Quién más? Muchas gracias. Bien, vamos a ir cerrando. Bueno, yo voy a hacer una pregunta corta para los dos y es el desespero tan grande que siente uno en Bucaramanga con el tema de la política cuando cada 4 años los procesos culturales vuelven a empezar. Y estamos en un retroceso y en un estancamiento con diferentes regiones del país que es vergonzoso, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que hace falta, que hay que hacer? Ustedes que tienen pues tanta trayectoria en el tema. ¿Difícil? Lo que pasa es que cada administración tiene, Apaguen los micrófonos, las cámaras. tiene su prioridad. Por lo general, la prioridad de todas las administraciones es arreglar el parque. Entonces, mientras el parque está arreglado, los bumangueses no piden más. Pareciera, ¿no? Aunque la ciudad necesitara mucho más. Pero sí hay una, digamos como que hay un estancamiento, ¿no? Un estancamiento y que se viene acumulando desde hace rato. Que esperemos que en algún momento se transformen, ¿no? Que cambien. Las ciudades tienden como a contraerse y a veces a agrandarse, a expandirse. Como que tiene sus momentos luminosos y otros momentos que son muy oscuros o muy pasivos. Pueden ser las dos cosas. Pero la política cada vez se ha vuelto más así, ¿no? O sea, como que uno de la política antes esperaba muchas cosas y ahora uno casi no espera nada, ¿no? Uno ve, por ejemplo, el sistema de transporte masivo de la ciudad consumiendo, ya se consumió por completo, ¿no? Pero los políticos lo siguen defendiendo, ¿sí? Hace unos días atraparon a un tipo que iba en una camioneta, que creo que era funcionario, manejando por el carril exclusivo del transporte, el sistema de transporte masivo, y lo multaron y todo, y fue un escándalo en estos días. Y es que por ahí no pasa ningún bus, ¿sí? Y todos vemos que el sistema de transporte masivo va a desaparecer, se va diluyendo, ya se diluyó completamente, pero la ciudad no dice nada, ¿no? La ciudad como que está adormecida. Yo creo que más que culpa de los políticos es culpa de la ciudadanía, ¿sí? Que no hace valer sus derechos en todos los temas, ¿no? En el tema cultural, bueno, ahí está el instituto funcionando con sus presupuestos, con su estampilla que le creamos en ese entonces. Digamos que se crean las herramientas y ya la ciudadanía es la que tiene que hacer que las instituciones hagan lo que les corresponde. Pero creo que en Bucaramanga hay 2 temas fundamentales para los gobiernos y la ciudadanía, y es que el Parque García Rovira esté limpio y el Atlético Bucaramanga pase a algún campeonato, a un cuadrangular o algo así. Como que esa es la prioridad de esta ciudad. Y los demás temas, que son los fundamentales de la ciudad, como que están anestesiados. No sé, es mi percepción desde afuera, ya no estando adentro, sino estando afuera, como que es una ciudad que va en cámara lenta, mientras otras ciudades se han ido desarrollando enormemente. Sí, realmente sí hay un retroceso, porque en el pasado yo creo que teníamos un mejor pasado. Bucaramanga era más bonita en el pasado, dentro de tantas actividades que hemos hecho. Cuando la ciudad cumplió 400 años, hice un parque temático de Navidad en el Parque del Agua y hicimos un museo fotográfico de la Bucaramanga de antes y de la Bucaramanga de ahora. Entonces era como la fotografía del 50, del 60 y las fotos actuales, y la gente era un mural como de unos 30 metros con la foto del antes y el después, y pues al parque entraban diariamente 3.000 personas, a veces 4.000 personas,
y me gustaba pararme cerca de ahí para escuchar los comentarios y toda la gente decía, qué bonita era Bucaramanga, qué bonita era Bucaramanga. El Parque Santander era un bosque de pinos con el Club del Comercio, todo era muy lindo. El Parque de las Palmas al Club Unión era un sendero de palmeras, que eso parecía la ciudad de los parques. Entonces sí ha habido un retroceso en todo. Yo creo que la ciudad culturalmente tiene ahorros, como lo que hizo Pacho cuando fue director de cultura de la ciudad, de no dejar vender lo que es actualmente el Teatro Santander, porque ahí iban a hacer un centro comercial donde es el Teatro Santander, lo iba a comprar alguien en Bogotá, no sé. Lo compraron, lo iban a tumbar para hacer un centro comercial. Para hacer un centro comercial y Pacho se opuso y Pacho habló con el alcalde de esa época y compraron lo que es hoy el Teatro Santander contra la oposición de mucha gente, que ahora lo que vemos de tener este teatro tan maravilloso, el Teatro Santander, que el día de la inauguración y el día de los bombos y los platillos ni lo invitaron. Entonces eso es esta ciudad, es un tema donde cada 4 años la ciudad tiene un nuevo eslogan y una nueva identidad del gobernante de turno, que en el pasado, pues cuando estuvo Iván Moreno, era el vallenato, las prepagos, los caballos y los hombres armados disparando desde el caballo. Pero eso se acabó, ¿no? Y los implantes de moda de la época de las mujeres. Y después pues llegó Cárdenas, entonces la ciudad fue de cumbias y ahora pues la ciudad es de faldas largas. Digamos, es como falta de un proyecto a largo plazo, ¿no? De un proyecto bien imaginado a largo plazo. Entonces es intermitente, ¿no? Es intermitente y esa intermitencia no permite el desarrollo, definitivamente. Sino que lo que provoca es el retroceso de las cosas que han servido o que han funcionado, pero que no se sostienen, no se mantienen. Una ciudad tiene que buscar, digamos… identidad. Y la sostenibilidad de los proyectos. Sí, cosas buenas se han hecho, todo el mundo ha hecho algo bueno por esa ciudad, pero esas cosas no tienen sostenibilidad. Por eso es que la ciudad se nota estancada, se nota que avanza, digamos, como que cubre más territorio, pero la calidad de vida se va deteriorando por la lógica de ese mismo crecimiento y la no solución de los problemas fundamentales, como el transporte. Ese es un problema fundamental, ¿cierto? De cualquier ciudad. ¿Sí? Bueno, pues no venimos a hablar de política. Vamos a darle un aplauso aquí al… bueno, nos queda una observación. Le prometo que es cortiquitica. Ay, Antonio José, mira, hablando del Teatro Santander. Lo felicito por la tertulia de hoy, supremamente amena. Oímos la música de Lalo, buenísimo, pero la mejor noticia es la inteligencia de Lalo, que va a armar el negocio con su familia y se va a dedicar a lo que le gusta, a lo que lo apasiona, que la música. Vamos a tenerlo, un músico como Alfonso Guerrero, dedicado toda una vida a hacer música, composiciones y cosas, y realmente ojalá muchos empresarios dejen las últimas épocas de su vida el negocio en manos de los hijos o de los sobrinos y se dediquen a hacer lo que quieran. Bienvenido al mundo del pensamiento agradable y no de los negocios de todos los días. Gracias, Pacho. Antonio, muchas gracias. Gracias, Antonio. Antonio, esa orquesta hay que ponerla en el Teatro Santander, ¿sí o no? Bueno, Antonio, yo tenía mucha incertidumbre en acercarme al teatro porque en años anteriores me había acercado para hacerle el lanzamiento del disco a un amigo, a David Jacome, pero no fue posible porque no había espacio tal vez en el teatro. En esa época había mucha programación propia y de coproducciones de temas nacionales. Tuve la fortuna y el grato encuentro de tocar un día en Municipal y vi en primera fila a Antonio con sus amigos y su familia
Y ese día yo dije, tengo que buscar a Antonio, y le formé la perseguidera de llamarlo hasta que lo encontré, y fui al teatro y le dije, Antonio, quiero hacer el lanzamiento del disco en el teatro. Y Antonio José me dijo, Lalo, hagámoslo. Y toqué este año en marzo en el teatro con la banda, hice el lanzamiento, aproveché la majestuosidad técnica y acústica del teatro para grabar el concierto, el audio multitrack y a 3 cámaras, que son los videos que en este momento nos están abriendo las puertas en Colombia y en el mundo, gracias a ese archivo que logramos documentar en el Teatro Santander. Antonio, muchas gracias. Perdón, le Muchas digo una gracias. palabra, Pachito, sobre Sí. lo que dijo la señora y lo que ustedes están comentando. Yo estuve en el fin de semana Manolo. viendo la entrega de cuentas de la gobernación y dentro de eso salió el Arena Bonita, que lo van a construir en la Plaza de Toros. Vale. Y uno de los temas que no pude hacerle la pregunta ese día al general es que ojalá no hagan como un Miami Arena, como tantos que hay en el mundo de ese corte, para que los artistas santandereanos sigamos aguantando hambre. No se puede. Bueno, ¿listo? ¿Lo dejamos ahí? Siempre habrán cosas buenas y siempre habrán cosas que no nos satisfacen. Lo importante es seguir soñando, seguir creyendo en que somos capaces de sacar adelante nuestra vida, nuestra ciudad. Por supuesto, tenemos que quererla, amarla, no obstante las vicisitudes. Seguir respetando a la gente que ha construido estas ciudades de la cultura y de los demás escenarios, como Lalo, como Tony José y como todos los que han pasado por este escenario. De eso se tratan las memorias vivas, de que no olvidemos quienes han construido esta ciudad desde la cultura, principalmente para nosotros, pero también a los demás que lo han construido desde otros escenarios. Todos somos actores constructivos de esta sociedad, de esta ciudad. La Casa del Libro Total, Lalo siempre le entrega a nuestro invitado de la semana un recorderis, reconocimiento, un diploma por todo lo que ha hecho por nosotros, por esta sociedad, y que no deje de hacer música, que es lo que mejor sabe hacer, y deja a su sobrino allá con los equipos.